Queridas y queridos lectores de Solo Sanborn, soy Paulina y estoy feliz con mi Palacio de los Azulejos atrás y teniendo muy cerquita de mí, aunque del otro lado del mundo, a Mario de la Piedra, que viene a contarnos de este libro que me fascinó, Mentes Geniales. Querido Mario, enséñanos esa portada maravillosa, cómo funciona el cerebro de los artistas y lo vamos a desentrañar todo en esta charla con café. No, claro que sí, Paulina, yo encantado, bueno, aquí desde otro continente, desde Berlín, pero bueno, con un libro muy mexicano, que me parece que intenta un poco recuperar también pues las raíces de lo que es el arte en Latinoamérica y el arte en México, que no siempre es el arte hegemónico del que se habla en todo el mundo, ¿no? Me gustaría, antes que nada, antes que nos cuentes Ujú. todo eso y desentrañar, como ya dije, el libro, ¿de dónde viene estas ganas tuyas de investigar, de dedicarte, por supuesto, al estudio del cerebro, pero de volverte este divulgador que resultaste tan eficaz, tan profundo, tan prolífico? Y yo sé que tú estás fascinado con este libro, ya me has contado mucho que ha dado como muchos frutos y eso me encanta, pero ¿de dónde viene esta primera pasión tuya como por entendernos por dentro y eso comunicarlo a todos aquellos ignorantes como yo que no sabemos tantísimo como tú? No, bueno, viene, yo creo, como todos los libros, los trabajos, un poco de la curiosidad y de la obsesión, ¿no? Yo creo que desde el momento en que empecé a estudiar medicina, siempre había una parte de mí que jalaba hacia la literatura, hacia las artes, y me pasé mi carrera viendo dónde se unían esas dos ramas del conocimiento, ¿no? Que finalmente están intentando explicar la misma cosa que es el cómo somos y cómo funcionamos. Y yo creo que la neurociencia, que es la carrera que después estudié, y la neurología, que es a lo que me dedico, es uno de los modelos que nos sirve a entendernos como seres humanos, porque percibo la realidad como la percibo, veo los colores que veo, escucho las cosas que escucho, cuáles son los mecanismos biológicos que se esconden. Y para mí era muy interesante pensar en un libro que explore estos mecanismos, pero en el contexto de los artistas, ¿no? Cómo los artistas fueron creando estos procesos y cuál es la relación con la enfermedad. Siempre tiene que haber esta condición, digamos, adversa de enfermedad, querido Mario, o puede haber como una propensión, porque durante el libro exploras todo el tiempo esto, ¿no? Hay obviamente enfermedades psiquiátricas catalogadas, pero también hay tendencias emocionales, también hay herencia. Cuéntanos un poquito de todo esto que se mezcla y luego ya nos vamos a los artistas. Sí, por supuesto, hay muchas cosas que pueden influir en el proceso artístico, ¿no? Las vivencias que uno tiene desde la infancia, bastantes traumas, están claro las enfermedades neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Como la epilepsia con Dostoyevsky o como el estrés postraumático, cierto tipo de patologías, pero también hay condiciones neurológicas como las sinestesias, que es Ay, me esta encantó eso de condición. Liszt, ¿no? Franz Sí, lo de Liszt, Liszt y que lo de descubre, Kandinsky. qué bonito Y eso. estos artistas que pueden ver la música, ¿no? Literalmente, y uno piensa, bueno, es que eso es una condición que uno de cada varios millones la puede tener. Y no, la verdad es que son condiciones relativamente comunes, o al menos más común de lo que parece, y que también podrían explicar mucho la creatividad en sí, los procesos creativos. Dime una cosa, entonces sí las mentes geniales tienen una característica siempre, como creemos nosotros, de tormento, de debate emocional, de hipersensibilidad, de estar abierto a la exploración, como también lo hablas en el libro, de las sustancias psicotrópicas, de todas estas cuestiones que hacen que como que haya un impulso mayor, Mario, por entender más a fondo el mundo, por conectarnos con las cosas naturales y que eso mismo nos lleve a potenciar la creatividad. Sí, yo creo que, bueno, al final el arte es una forma de expresión y también de exploración, ¿no? Uno hace arte porque también quiere entender un poco lo que siente, y en el caso de estos artistas, pues muchos tienen procesos biológicos y sociales y psicológicos que están haciendo ahí cierta presión, y utilizan el arte, digamos, para sublimarlos o para explorarlos. Entonces yo creo que lo comentamos en otras conversaciones.
no fueron grandes artistas gracias a su enfermedad, sino a pesar de su enfermedad. Gente que supo utilizar estas condiciones como material, como materia prima para poder crear su obra. Y yo creo que es de las cosas más importantes que me voy quedando con este libro. Totalmente. A ver, la imaginación. Me encanta pensar en ese primer encuentro que nos haces ver muy temprano en el libro, que tienen con el canto de Macapanscat o este canto de las caras, cuando lo descubren, este grupo de personas que se dan cuenta, hay algo más de 3 millones de años, que tiene una relación con una interpretación, es decir, un ser humano que interpreta de alguna manera aquello que descubrió, ¿no? Y lo plasma. ¿Cómo es ese primer encuentro con la posibilidad que nos da el cerebro de imaginar, recrear y reconformar nuestro mundo? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con la primera pregunta que sería, ¿solo el ser humano es capaz de crear arte? ¿No? Si pensamos Sí. que el ser humano o el Homo sapiens, lo que consideramos el hombre anatómicamente moderno, nació hace 300.000 años, hay muestras anteriores de que pudo haber existido arte y aquí viene este descubrimiento, como bien dices, en Sudáfrica, por ahí de los años 20 del siglo pasado se descubrió en una de las cuevas una pequeña piedra, un guijarro de color rojo, y en este guijarro estaba la forma de una cara humana o humanoide, y esto se descubrió junto con restos de otros animales que después se descubrieron que eran Australopithecus, que es como uno de los predecesores del hombre, ni siquiera lo podemos llamar hombre moderno como tal, sino uno de los predecesores. Y justamente el que lo estudia piensa, bueno, tal vez este es el primer objeto creado por un homínido artístico, se hacen muchos estudios y se descubre que no, que el objeto no fue creado por un hombre, sino que estas formas en la roca que lo hacen parecer una cara fueron creadas por el desgaste natural de la piedra, pero la historia no acaba ahí, de hecho ahí se vuelve mucho más interesante. Esta cueva donde se encuentra esta piedra que parece una cara humana entre el resto de otros individuos, digamos. El material de esta piedra no se da en ningún lugar de esa región. Hay que salir más de 30 kilómetros de ese valle para poder encontrar este material. ¿Qué nos quiere decir esto? Es muy probable que hace 3 millones de años algún ser que no podemos llamar todavía ser humano, caminó en África, vio esta pequeña piedra, algo generó en él, no sabemos qué exactamente, y decidió cargar esta piedra por 30 kilómetros de valle con todo lo que eso representa, los peligros, para internarse en una cueva y quedarse con esa piedra hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, no podemos saber qué vio, pero sí podemos saber que algo debió haber sentido, que puede ser la primera experiencia estética de la humanidad, ¿no? La primera vez que decimos aquí hay algo más, ¿no? Símbolos, digamos. Pero también hay trazos en las cuevas, ¿no? Es esa imaginación y hablas mucho. Nosotros en charlas con café, por supuesto, Mario, hacemos homenaje a la lectura y hablas mucho de eso, ¿no? De la interpretación que se puede hacer a partir de figuras que cuentan una historia. Cómo hay esa capacidad de convertir, digamos, la ficción en una interpretación de la realidad y cómo empiezan esas manifestaciones pictóricas a tener incluso movimiento, a tener dimensionalidad. Es súper interesante. Sí, sí, el arte paleolítico es maravilloso. Justamente esto surge después ya con los Homo sapiens, ¿no? Que seríamos todos nosotros, pero estamos hablando de hace... es muy interesante. El hombre moderno surge hace más o menos 300.000 años, 150.000 años, pero no sucede mucho en cuanto a que no se dejan muchos rastros, no hay muchas herramientas y de repente hace 40.000 años ¡pum!, ¿no? Hay una explosión creativa, empiezan las pinturas rupestres, los instrumentos, las decoraciones, los ritos funerarios. No sabemos bien exactamente qué es lo que pasa, pero es gracias al arte que podemos entender un poco cómo pensaban estas primeras personas, ¿no? Y cuando uno va a una cueva como la de Altamira, como la de Chauvet, es imposible no estar Maravillarse. completamente maravillado, ¿no? Porque es prácticamente una Capilla Sixtina con estos animales, muchos ya extintos o la mayoría ya extintos. Y lo más interesante es como tú dices, no solo es
dibujo lo que veo, sino estoy dibujando el movimiento también, ¿no? Y sobre el relieve de las piedras, como con la luz de las velas probablemente se generaba una especie de movimiento con estas imágenes superpuestas. Y es también la primera experiencia cinematográfica de la humanidad. Hay un director de cine que dice, ahí se hizo el primer cine y te está hablando de hace 40.000 años, ¿no? Y cuando lo comparamos con una pintura de Duchamp de principios del siglo XX, está intentando hacer exactamente lo mismo Lo que ya mismo. hizo un homínido hace 40.000 años. Qué bárbaro. Hablamos también de rituales y hablas mucho en el libro los huicholes o huixáricas que están explorando todo el tiempo este contacto con la naturaleza, con las deidades, pero también esta exploración que tiene que ver directamente con el cerebro al encontrar estos hongos o estas sustancias que se vuelven un material, digamos, que los contacta con las deidades, ¿no? Cuenta un poco de eso porque creo que como lo dices, Mario, el libro es también un gran homenaje a México, a nuestras raíces ancestrales y a quitarle ese estigma que da como recelo o miedo y nos aleja de lo que realmente hemos sido a nivel cultural por millones de años, ¿no? Sí, claro, mira, ahí puedo partir desde la experiencia personal. Cuando empiezo con el proyecto, justamente empiezo a hacer trabajo de investigación y claro que están todos los europeos, que si List, que si Kandinsky, que si Dostoyevsky, y hay muy poca información del arte que se hace fuera de estos centros hegemónicos, digamos, pero ¿por qué no cuestionarnos nosotros también? Bueno, el arte que se hace o que se hace en culturas que hemos marginalizado, ¿no? Históricamente, pero que es Mm. las culturas indígenas, ¿no? O hablando del arte rupestre o hablando del arte que se hace en sanatorios, no tiene el mismo valor artístico. Y para mí los wixárika, que se conocen en México como huicholes, aunque ellos se llaman a sí mismos wixárikas, es un ejemplo de esto, es una cultura de muchísimos años de antigüedad, ¿no? Precolombina, que tienen una cosmovisión del mundo completamente fascinante, alucinante y que utilizan ciertas sustancias como lo que se encuentra en el peyote, que es un alucinógeno, para, digamos, o que tiene una acción en el cerebro que mucho tiene que ver con las redes neuronales, cómo funcionan los transmisores, permite otros estados mentales y es gracias a esta sustancia como pueden tener una visión completamente distinta del mundo y transformarla en el arte, ¿no? Cuando vemos los objetos de Shakira, cuando vemos sus artesanías, cuando vemos sus textiles, es una forma artística a la que no estamos acostumbrados, pero porque no lo hemos estudiado, pero la verdad es que no tiene nada que envidiarle a cualquier cosa que esté en el Louvre. No, totalmente. Oye, a ver, ya metámonos en este neurocientífico que eres tú, en Sí. la materia del cerebro como tal. Me impactó muchísimo esto, obviamente que conocemos comúnmente, que son los dos hemisferios que tendemos a creer que funcionan, digamos, de alguna manera aislada, y que unos nos dan como esta parte de imaginar, la creatividad y eso, y la otra como una cosa mucho más práctica, racional, y todas las intervenciones que se hicieron al descubrir que se podía cortar ese cuerpo calloso y ver si se unían los dos hemisferios. Platícanos un poco de esta conformación de nuestro cerebro, que es una maravilla de la plasticidad y de cómo a través del tiempo se van descubriendo cosas cada vez más interesantes acerca de cómo está conformado nuestro cerebro. Claro, mira, nosotros si buscamos en internet siempre vienen estas páginas en donde dicen, ¿tú piensas con el cerebro derecho o con el izquierdo? Si El piensas con hemisferio. con el derecho, entonces eres más creativo, si piensas con el izquierdo, eres más matemático. No es tan así, esto es una idea un poco caricaturesca de cómo funciona el cerebro, pero sí hay una base científica al respecto, ¿no? Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo y procesan información distinta y también tienen funciones distintas. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo está el lenguaje. Si tú tienes un accidente cerebrovascular, un tumor, pierdes el lenguaje. Entonces también es muy interesante pensar cómo alguien puede vivir el mundo sin lenguaje, ¿no? Si tienes un accidente en el lado derecho del cerebro,
pierdes mucha capacidad espacial. Entonces, esta es gente que tiene un síndrome que se llama el síndrome de la negligencia, que yo veo mucho en mi trabajo, en donde se pierde la parte izquierda del mundo. Cuando se visten, se ponen solo una parte de la ropa, como en la mitad del plato. Entonces, es como si se borrara el mundo. Entonces, son cosas muy interesantes que nos dicen ya cómo, aunque el cerebro está unido por el cuerpo calloso e integra la información, sí son más o menos como dos cerebros distintos, ¿no? Y justamente como tú bien dijiste, en los años 50, para tratar la epilepsia que no respondía a medicamentos, lo que se hizo es, bueno, para evitar que esta onda epiléptica, esta actividad cerebral se expanda a todo El el otro cerebro y lado. cause una convulsión, mejor cortamos el centro y ya no convulsionan. Funcionó perfectamente, ¿no? Fue un éxito. El doctor que lo hizo fue tratado como un pues, gran innovador, digamos. Pero llegaron otros neurocientíficos a hablar con estos pacientes que parecían que tenían un modo normal, digamos, de ver el mundo y se dan cuenta que hay ciertas diferencias, ¿no? Y se dan cuenta que su forma de percibir el mundo ha cambiado porque cada cerebro está ahora separado, digamos. Entonces es interesante pensar que en nuestro cerebro se guardan también dos conciencias y es la integración de estas dos informaciones lo que genera nuestra conciencia. Qué bonito. Bueno, yo estoy verdaderamente fascinada y como queridas y queridos lectores, se trata, por supuesto, de cómo funciona el cerebro de los artistas. Van a encontrar en el libro a todo Dios, a todo el que les guste va a estar ahí, Andy Warhol, pero Dostoyevsky, pero a mí en particular, por supuesto, querido Mario, las mujeres que me impactó, los casos además paralelos y las vidas que yo ya sabía de Virginia Woolf, de Sylvia Plath, de Anne Carson, que son mujeres que creo yo que no pueden con la carga del mundo tan tremenda, con toda esta hipersensibilidad emocional, pero también con las agresiones físicas que sufrieron y toda la violencia, y de pronto deciden partir, ¿no? Y tienen varios intentos suicidas, pero se van reflejando una a la otra en su búsqueda poética, literaria, como para poder explicar lo que realmente las atormenta y les está pasando, ¿no? Me parece fascinante y doloroso que las grandes también mujeres, sobre todo en la literatura, tengan que haber pasado por esto para dejar una huella honda en nosotros y un legado que tiene, está lleno y entintado de dolor y también de a lo mejor una suerte de esperanza y por supuesto de muchísima creación muy profunda. Sí, no, me encanta cómo lo dices, así como hablaba de que hubieron muchas personas que se marginalizaron, ¿no? Cuando se cuenta sobre la historia del arte, pues el el género marginalizado por totalidad es el género femenino, ¿no? Cuando uno estudia arte en la universidad, hay un libro que se llama Historia del Arte de un autor, me parece que es Gombrich, y es un ladrillo de este tamaño y no viene ni una sola mujer. Y Mujer, es el libro de historia del arte con el que toda persona tiene que empezar su semestre. Entonces, justo incluso en la investigación era de, bueno, ¿y dónde están las mujeres artistas, no? Y como tú bien dices, esta Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anne Sexton tienen eh, una vida similar en el sentido de que tuvieron una depresión que las llevaron al suicidio a las tres escritoras, mientras son las tres escritoras más grandes de lengua anglosajona en el siglo XX. Pero también es muy fácil decir, ah, bueno, es que eran mujeres y se deprimían y se suicidaron. No, bueno, hay una causa que tiene que ver con el contexto social, ¿no? Que sufrieron abuso infantil, una estructura patriarcal terrible, abuso por parte de sus parejas, nunca se les permitió explotar, digamos, todas estas habilidades que tenían y la grandeza de ellas es que a pesar de todas estas cosas que estaban en su contra, lograron crear los pedazos de obra que crearon, ¿no? Y es lo que les da mucho más fuerza. totalmente. Oye, los científicos, los que han ganado el premio Nobel, los neurocientíficos, y me encantó descubrir la historia de esta rivalidad entre Golgi y Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que descubren nada menos que las neuronas, ¿no? Y hay unos retratos maravillosos como estos árboles que son nuestras neuronas y la sinapsis y esta capacidad de regenerarse
Bueno, es que me parece increíble lo que lograron ellos y nos vas como que regresando en el tiempo, vamos y venimos hasta la inteligencia artificial, que tiene que ver con un análisis profundo de si la inteligencia artificial va a tener emoción alguna vez, que yo por supuesto coincido contigo que no, pero cuéntame un Ujú. poquito también como de lo que se ha ido, digamos, en la comunidad médica aceptando como válido y cómo se han ido Mm. dando estos reconocimientos a esta gente tan extraordinaria y cómo eso lleva a que un modelo como ChatGPT y todas estas cosas de inteligencia artificial se quieran emular, y por supuesto siempre quedará nuestra emoción ahí invulnerable, espero. Claro, sí, justamente es muy interesante porque la neurociencia es una ciencia bastante nueva, no tiene más de 150.000 años. Si nos ponemos a pensar, la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal surge a final del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Hasta el siglo XIX ni siquiera sabíamos que habían algo que se llamaban neuronas, ¿no? Hoy pensamos, ah, sí, las neuronas, las células del cerebro, pero no teníamos idea de cómo esa masa gelatinosa manejaba o procesaba esta información. Y si uno lo piensa, yo siempre lo digo, si no tuviera como este background científico y si yo fuera un niño de 5 años y me dicen, oye, es que todos tus pensamientos y tus emociones y todo lo que ves viene de la comunicación de seres microscópicos en tu cerebro, en una masa gelatinosa. No, es de no creerse, ¿no? Y bueno, esto es algo que hemos entendido y que seguimos entendiendo, y las redes neuronales artificiales, que son la base de la inteligencia artificial, pues justamente es una imitación de esto, de cómo funcionan las neuronas, cómo las neuronas procesan la información, y lo que intentan hacer es emular ese procesamiento de información. Entonces viene la siguiente pregunta. Si logramos emular estas conexiones entre neuronas, ¿vamos a poder crear conciencia? La respuesta, hasta ahorita no sabremos en muchos años, pero con el tipo de tecnología que tenemos, no, es muy poco probable. Las neuronas y las redes neuronales biológicas son mucho más complejas, tienen mucho más circuitos de retroalimentación, bueno, mil cosas que podría platicar, daría para otro libro, sinceramente, pero justamente también a veces olvidamos que también somos cuerpo, ¿no? Y eso lo tenemos muy dividido siempre a alma, cuerpo, mente, cuerpo, pero somos cuerpo, pensamos también con nuestras emociones y con la información que nos llega del alrededor y cómo aumenta nuestra frecuencia respiratoria y la cardíaca y todo, y los recuerdos. Entonces, hay muchísimas cosas que a través de la inteligencia artificial no se pueden generar y que tampoco son necesarias. La inteligencia artificial es una herramienta para resolver cierto tipo de cosas, pero no quiere decir que va a tomar por completo todo lo que es lo humano. Oye, hablando de lo humano, hoy sale Anderson Cooper hablando con el que llaman, que ahora no me acuerdo su nombre, el padrino de la inteligencia artificial. Y lo que dice este padrino es que solo vamos a poder, digamos, vencer o controlar, no vencer, sino controlar a estas inteligencias artificiales con la capacidad de maternar, que si les enseñamos a ser como madres, siempre va a haber una emoción de cuidado. Me pareció interesantísimo. Te voy a mandar la nota. Y te quería decir que no hay para mí nadie, y me imagino que ese homenaje que quisiste hacer tiene algún sentido parecido a lo que interpreté, ningún cuerpo más doliente que el de Frida y ninguna mente y ninguna emoción más a flor de piel que los de ella, ¿no? Y me parece interesantísimo cómo ahí sí está asociado intrínsecamente este dolor del cuerpo con el dolor de su alma que manifiesta en su arte, ¿no? En su pintura, en sus reclamos, en su manera de vivir la vida. Creo que está muy bien logrado todo eso a partir del entendimiento de que Frida era una sola Frida y toda Frida con su dolor, sus angustias, sus nervios, su incapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? O discapacidad. Sí, justamente la emocionalidad es una parte clave en todos nuestros procesos cognitivos, y en el caso de Frida Kahlo era justamente eso. Yo tengo que ser muy sincero, cuando empecé con el tema de Frida fue, ok, Sí, aguas un poco sí. complicadas porque también hemos generado de Frida Híjole, Kahlo una todo. marca comercial, ¿no? Una Sí. marca comercial, y de su dolor una marca comercial, ¿no? Entonces asociamos como
ah, Frida sufrió y esa es Frida Kahlo. Ujú. Y cuando uno se empieza a meter en su biografía, en su obra, en todos los simbolismos, en todo lo que está detrás, pero también lo que ella representa como mujer latinoamericana a principios del siglo XX, creando una nueva identidad muy peleada con las convenciones estéticas y sociales de ese tiempo, te das cuenta que Frida Kahlo es uno de los personajes más complejos probablemente del siglo XX, ¿no? En todos los aspectos, y que aparte es capaz de utilizar este arte para hablar de eso, de esos sucesos biográficos, de ese dolor, sino para curar, para explorar, que es lo que yo creo que hace Frida Kahlo. Y justamente lo menciona en el libro, lo que para mí es más maravilloso es que su último cuadro que pintó en Coyoacán, ahí en la Casa Azul de Coyoacán, no tiene que ver con su accidente, no tiene que ver con la rotura de su columna. Es este cuadro muy famoso con las sandías en donde ella escribe Viva Viva la la vida, ¿no? vida. Entonces, al final Frida Kahlo, pues es una persona llena de vida, ¿no? Más que de muerte, como la queremos retratar. Claro, y a lo mejor sí pudo haber tenido algunos trastornos emocionales que no quiere decir que te lleven hacia una condición, digamos, neurológicamente hablando o psiquiátrica, ¿no? Que también creo que es interesante. No todos los artistas tienen que tener, si bien esta genialidad, digamos, tormento de una enfermedad, ¿no? Y eso creo que está muy bien establecido en el libro. Sí, justamente, también es un libro que intenta crear conciencia en el sentido de que creo que aún hay mucho tabú sobre los trastornos psicológicos y La salud psiquiátricos, mental. ¿no? La salud mental, que ir al psicólogo, que por qué voy a ir si no estoy mal. La verdad es que las enfermedades mentales son muy comunes, ¿no? Una de cada 10 a 15 personas tiene un trastorno psiquiátrico. Y es muy importante pensar que son eso, enfermedades que generan también un drama humano y que no hay obra de arte que pueda justificar el sufrimiento, ¿no? de una persona. Y por el otro lado, justamente eso, no hay que sufrir para ser un artista. Hay más ejemplos de artistas que no tienen una enfermedad y que son grandes artistas que de lo contrario. Entonces, también es un poco ir por eso. Cuando te metiste a investigar, ¿quién es el que concluyes que fue tu personaje o tu mujer o tu personalidad favorita que no conocías y que dijiste, wow, esto lo tengo que explorar y no me imaginaba que iba a llegar hasta este punto? Uy, muy interesante. Yo creo que todo lo que fue de arte marginal con Martín Ramírez, ¿no? Que está en el extranjero, bueno, sí, un poco resumiendo la historia, es un inmigrante que se va a los Estados Unidos, no puede regresar a México por la guerra cristera. Muchos creen que tiene un tipo de esquizofrenia o algún trastorno y acaba en un psiquiátrico completamente aislado. Y de repente él empieza a recoger como papelitos, a pegarlos con saliva, con moco, y empieza a pintar con sangre, con cerillos, y hace unas obras, pero maravillosas, ¿no? Entonces viene otra vez la pregunta de dónde puede venir el arte, quién hace el arte, qué es lo que denominamos arte, y justamente, pues, esta idea de esta pulsión, ¿no? Esta pulsión por querer hacer, aún en las condiciones más trágicas, y yo creo que hay mucho que aprender de esa historia. Qué bonito eso porque lo dices muy bien. ¿Por qué siempre, Mario, queremos hacer? Por qué tenemos esta pulsión, esta necesidad de entender, no de conformarnos y ya dar la vida por hecho, sino de explorar mucho más allá? Hay algo que enciende ese impulso creativo, es la misma pulsión de vida. ¿Cómo funciona nuestro cerebro a ese respecto? Sí, yo creo que, bueno, somos animales curiosos por naturaleza, te lo podría explicar neurocientíficamente, claro, hay un sistema de recompensa con la dopamina, entonces estamos buscando la dopamina, que es la innovación y la novedad, pero yo creo que ya en una base un poco más profunda, eso es lo que define a nuestra especie, ¿no? Desde las pinturas rupestres, como estamos hablando, esta necesidad de explicarnos el mundo y de decirle al mundo, aquí estamos y esto es lo que yo veo y esto es lo que interpreto y yo creo que eso es universal, no importa la cultura.
Totalmente. Oye, ¿te quedaste picado? ¿Vas a hacer más libros? Porque yo digo que encontraste una pena, pero maravillosa. Quiero que me enseñes otra vez esa portada genial y que me cuentes y nos compartas aquí en Charlas con Café. ¿Qué más sigue? Yo creo que hay muchísimo por explorar y que eres genial en ello. Sí, claro, no, bueno, la vuelvo a mostrar porque aparte este es este Ramón y Cajal, ¿no? Del que hablo y aquí uno ve como todas las figuritas, estoy encantado con la portada. Quiero seguir en la divulgación científica, definitivamente una divulgación científica con talante humanista, ¿no? Que toque las artes, que toque las humanidades. Estoy metido primero en mente con un libro un poco sobre la historia de la medicina, pero un poco la historia negra de la medicina, o sea, cómo se ha llegado a muchos avances, pero también a través de experimentos que son muy poco conocidos y cómo muchas veces esta obsesión por querer saber y entender, pues también lleva Tiene consecuencias. a tragedias y a consecuencias bastante trágicas. Incluso medicamentos que hoy usamos o incluso durante la pandemia, si uno se mete a pensar, bueno, en quiénes hicieron las primeras pruebas de vacunas en países como Zimbabue, como Botswana, que al final fueron los últimos en poder conseguir esas vacunas, te das cuenta que la ciencia también es política y me interesa también un poco estudiar eso. Y bueno, fuera de eso estoy también en un proyecto de ficción, de novela que me gustaría al Eso. final del año terminar, sí. Qué padre, Mario. Pues muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí compartiendo este librazo con nosotros, que está ya, por supuesto, en todos los Sanborns del país. Es Mentes Geniales. Genial esta conversación contigo. Bienvenido siempre a nuestras charlas. Gracias a Penguin Random House por facilitar esto. Tú desde Berlín, yo desde aquí de nuestro Palacio de los Azulejos. Ya nos volveremos a encontrar. Ah, sí, Gracias por sí. estar y gracias a todos por estar también siempre en nuestras charlas con café. Nos vemos en la próxima. Gracias, Mario. No, gracias a ti, Paulina, y nos vemos a todos. Muchísimas gracias.